por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ello. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oramos, hermanos. Dios mío, en este momento, en el nombre de Jesús, estamos ante su presencia para alabar tu nombre, para exaltarte, porque gracias a ti, Señor, hoy nos hemos reunido. Hoy estamos aquí presentes para adorar y exaltar tu nombre, tu grandeza y majestad. Ahora, Señor, nos disponemos a oír tu palabra, mi Dios, a oír tu palabra. Te ruego que dispongas, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y nos edifiques, nos confortes, nos fortalezcas, mi Señor, y que a mí me ayudes para entregarla de una manera fiel, mi Señor, y honesta. En el nombre de Jesús, así me encomiendo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, en esta ocasión quiero entregarles a ustedes un mensaje que lleva como título Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros quizás hemos escuchado esta porción de la Biblia, de la palabra de Dios, que estoy mencionando. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y alguna vez nos hemos preguntado el significado de esto? ¿Alguna vez hemos meditado o examinado esta palabra en nuestra vida y nos hemos medido con ella? Nos hemos medido con la palabra de Dios. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Bueno, la respuesta la tiene cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el significado de esto? ¿Por qué la fe en la vida cristiana es tan importante? ¿Por qué sin ella es imposible agradar a Dios? Pablo les dijo a los corintios, él escribió así: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y también escribió a los hebreos que el justo por la fe vivirá. Y todo un capítulo que nos habla de la fe, de la epístola de Pablo a los hebreos. Todo un capítulo nos habla de la fe. Y a veces se piensa, hermanos, que la fe es del Nuevo Testamento, que antiguamente pues solo se trataba de obedecer la ley, pero la fe viene desde atrás, ¿verdad? Nosotros sabemos desde Abraham,
y no solamente de Abraham, sino de todos aquellos héroes de la fe de los que habla esta carta a los hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Qué es la fe? Ahí mismo el apóstol Pablo en ese capítulo 11, en el versículo 1, el apóstol habla y dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Sí? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es la definición que da la Escritura de la fe. Aunque, si ustedes se fijan, la fe, hermanos, tiene definida como una acción, como algo que se hace. ¿Sí? Es una acción. La fe es la sustancia de las cosas que se ven. En la 1960 de Hebreo dice: es la certeza. Vamos a ponerle ahí Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera. Certeza es seguridad. La convicción de lo que no se ve. Aunque a mí me gusta un poco más, ¿verdad?, lo que dice la versión 1909. La fe es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Sustancia, hermanos, es esencia, ¿verdad? Es la esencia, es algo que va más allá de lo humano. Es decir, es algo del espíritu. Cuando yo leo aquí en esta versión 1909, es la sustancia, dice, la sustancia de las cosas que se esperan. Yo lo siento eso, algo espiritual, algo del espíritu. La demostración de las cosas que no se ven. Y habla de certeza, de lo que se espera, de la convicción también. Pero vamos a ver nosotros, hermanos, vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a la fe en la práctica o en la experiencia, ¿verdad? En la experiencia. No como una definición, sino en la experiencia, en esa demostración, en cómo se vive. Porque aunque las cosas en la vida tienen una definición, la mayor parte de las ocasiones cuando nosotros queremos saber el significado de una cosa, pues la buscamos en el diccionario. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos a la realidad del significado, ¿verdad?, a la realidad de ese significado, a la experiencia de la fe. Miren, vamos a ver ahí el versículo 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Si ustedes se fijan, cuando han leído allí acerca de Abel, de Caín, allá en Génesis, no habla de fe.
Cuando la Biblia habla de el presente de Caín y el presente de Abel, no habla de fe, ahí no dice que Abel tuvo más fe. ¿Sí? Pero ¿por qué el escritor de Hebreos, él descubrió la fe en Abel y descubrió que en Caín no había fe? ¿Por qué? Porque él miró la esencia. Él miró la esencia de aquello. Cuando nosotros somos espirituales, hermanos, cuando nosotros somos espirituales, cuando vivimos en el espíritu, en una intensidad, ¿verdad?, lo suficientemente fuerte o necesaria, ¿sí?, nosotros podemos percibir en la palabra de Dios la esencia de las cosas. ¿Sí? No, usted no lo va a ver en Génesis que diga, Abel ofreció con fe y Caín no. O sí lo he leído que diga así. No dice. Pero el escritor de los Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué fue más excelente o por qué fue mejor el sacrificio de Abel que el de Caín? Dice, por la fe. Ahora vamos a pensar cómo se dio cuenta el escritor de Hebreos que Abel tenía fe. A ver, vamos a ver ahí en Hebreos, digo en Génesis. No olviden el versículo de base. ¿Cuál es? Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver en Génesis. Cuatro. Cuatro. Dice, y Abel trajo también, bueno, vamos a leer el 3 para ver el... Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya sabe por qué el escritor de Hebreos miró la fe en Abel. Ahí la escritura está diciendo, Jehová miró con agrado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios se agrada de alguien, hermanos, óigalo bien, no es por la excelencia de sus obras, porque se está esforzando a hacer las cosas bien, es porque las hace con fe. ¿Sí? Porque mire, el legalismo busca las cosas perfectas. El legalismo religioso, ¿verdad? Como los fariseos decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué vuestro maestro sana en los sábados? Ellos querían una excelencia en la obediencia. Pero ¿saben qué? Lo hacían sin fe. No se trata de cuán excelentes sean nuestras obras o nuestras acciones, sino la fe con que hagamos estas obras. ¿Sí? Dios, ¿verdad?, se agrada de la fe, de cómo lo hago. ¿Sí? No de la calidad. Claro, no voy a decir, voy a ofrecer cosas mediocres a Dios, no. Pero se trata, lo que hace excelente las obras o la vida de una persona es la fe. Así de sencillo.
Fíjense, cuando Jesús sanó al ciego, los religiosos radicales de aquel tiempo, enemigos de Jesús, ellos lo acosaban. ¿Quién te sanó? ¿Y quién te sanó? Y él decía, pues uno que se llama Jesús me sanó. Y ellos insistían. Llegó el momento que le decían, tú eres un pecador, lo menospreciaron, como diciendo, tú eres un inmundo, eres una persona indigna, no nos tienes que enseñar nada a nosotros. Le dijeron a aquellos religiosos que se creían justos y rectos ante Dios, menospreciaron al cielo. Pero los reprobados fueron los que, según ellos, vivían una vida más excelente ante Dios, y aquel que para esas personas era vil, era menospreciable, para Dios era agradable porque él creyó, confió en Jesús, confió. Vamos a ver en Hebreos, versículo 5. Ahí en el 11:5. Vamos a ver un poquito, hermanos. Dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué es traspuesto? Quiere decir que, según el testimonio bíblico, Enoc nunca murió. Enoc fue traspasado, ¿sí?, de la dimensión temporal en la cual vivimos todos nosotros a la dimensión eterna, sin pasar por el proceso de la muerte. Él fue traspuesto, fue glorificado, fue vestido de incorrupción, de inmortalidad, sin pasar por la muerte. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Él creyó en Dios. Esas son las acciones, ¿verdad? Esa es la fe. La fe son acciones. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. O sea, la fe son acciones, hermano. ¿Sí? Son acciones, la fe tiene más práctico, un sentido más práctico que teórico, que un significado teórico. Luego el apóstol dice, por fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si usted se acerca a Dios, usted crea que existe un Dios. Confíe que ese Dios existe, es real, está vivo. Porque muchas personas creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. ¿Sí me explico? Mucha gente se jacta de creer en Dios, dice, yo creo en Dios. Pero ellos viven como si Dios no existiera. Ellos viven como si Dios fuera ajeno a una realidad. Como si Dios no fuera real. Y Pablo está diciendo que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Él galardona, él quiere decir premia a los que le buscan. ¿Quién es el que le busca, hermano? Ahora póngase a pensar en ese texto. ¿Quiénes son los que le buscan? Ahí dice en ese versículo, ahí dice, los que creen que le hay. Ellos son los que le buscan. Usted no va a buscar algo que sabe que no existe. Usted va a buscar a alguien
que sabe que existe. ¿Sí? Y por el hecho de confiar en ese ser todopoderoso, Dios le galardona, Dios le premia. Miren, cuando estaban aquellos jóvenes por ser echados al horno de fuego, allá en los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ellos estaban allí bajo amenaza de ser lanzados al horno de fuego. Vamos a ver esa escritura, hermanos, porque es importante. Daniel. Daniel 3:16. Dice, ahora pues, estáis prestos para que en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, el 15, del salterio, la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados de en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esa es la amenaza del rey Nabucodonosor. ¿Están dispuestos? Para que cuando ustedes oigan todo instrumento musical, ¿verdad?, se postren y adoren la estatua que yo he hecho. Porque si no lo hacen, oiga, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será el que los libre de mis manos. Ahí usted no ve, o no lee alguna expresión que diga esto, bueno, y los jóvenes hebreos tuvieron fe en Dios. Ahí habla de las acciones, de la práctica. A ver, vamos a ver el siguiente versículo. He aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos creen en Dios, pero oiga bien, confían en Dios. Creen en Dios y confían en Dios. Ellos están seguros que Dios existe y que Dios es el Dios de ellos y que Dios los va a ayudar. Están seguros. Y se niegan a obedecer al rey. El 19. Y Nabucodonosor responde, lleno de ira. Dice que cambió su rostro contra ellos, o sea, su rostro estaba muy enojado, estaba airado, enfurecido, y les habla, le dice, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, su ira estaba tan fuerte, su furor, que él manda que se eleve la temperatura del horno 7 veces, porque está enojado contra ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo están retando. Nuestro Dios es más fuerte que tú no puedes con él. Entonces el rey, como él se creía superior, supremo, ¿verdad?, se siente provocado, se siente como que lo están menospreciando. Y él quiere, ¿verdad?, vengarse de esos jóvenes que siente, ¿verdad?, que lo tienen en poco. Pero no. Ellos no están menospreciando a Nabucodonosor. Ellos están reconociendo que hay un rey más poderoso y más supremo que él. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno. Y ustedes conocen la historia. Estos varones fueron atados con sus mantos, sus casas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente.
Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos que lanzaron a estos jóvenes o a estos varones, por la intensidad del calor, de la temperatura, se murieron. Pero ¿sabe qué? Estos jóvenes creyeron en Dios. Ellos creyeron que Dios existe y confiaron en Él. ¿Y qué pasó? Dios los galardonó. O sea, Dios los premió. ¿De qué manera, hermano? Los libra. Y después ellos son elevados en el reino de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque ellos honraron a Dios. Miren, hermanos, alguien que no tiene fe no puede honrar a Dios. Dice Dios, yo honraré a los que me honran, mas a los que me tuvieran en poco serán viles. Ellos pudieron honrar a Dios porque creyeron en Él, confiaron en Él. Y como ellos honraron a Dios delante de un monarca, de un gran rey, el Rey de Reyes los honra a ellos, los premia, los exalta en Babilonia. Y Dios es glorificado. Volvemos a Hebreos. Estamos viendo, hermanos, que la fe se ve más como una práctica, como una experiencia, una forma de vida en las personas, ¿verdad? Que vivieron bajo la fe. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Cuando nosotros leemos esto, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca y que se salvase él y su casa. ¿Por qué dicen cosas que no se veían? Porque Dios le dice que Él va a traer un gran diluvio universal. ¿Sí? Lo que podemos entender que en los días de Noé aún no llovía, salió un vapor de la tierra que regaba toda la tierra. Entonces la gente no creía, no sabía el significado, nunca había pasado eso. Nunca. Entonces, era algo que no se veía. Pero cuando Noé escucha la voz de Dios con temor, él le cree a Dios. Sí, podemos creer en Dios, pero no creerle a Dios. Yo creo que Dios existe, pero yo no le creo a Él. Bueno, Noé le creyó a Dios lo que iba a hacer. Cuando Dios le dice que va a enviar un diluvio, Noé cree que Dios va a enviar un diluvio. Y debido a que él cree, empieza a construir el arca. Imagínese usted a Noé construyendo una gran arca. Algo titánico para aquellos tiempos, ¿verdad? Algo grande. Así como, pues como pareciera una locura. Pero ahí está Noé construyendo un arca. Porque Dios le dijo. Y dice, por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Ahí vienen los héroes de la fe. Ahí vienen. Él dice que por esa fe condenó al mundo. Él cree, ¿sí? Y por esa fe de él, ¿verdad? Él cree a Dios. Él reconoce que Dios es verdadero. Él reconoce que Dios es fiel, ¿verdad? ¿Sí? Y condena al mundo y le demuestra al mundo que el mundo es mentiroso. Que el hombre es vano, que el hombre es falso y que Dios es fiel y verdadero.
Y miren este versículo, el 11:8, es un versículo que a mí me dice mucho, a mí me gusta mucho. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué nosotros no podemos obedecer a Dios? ¿Por qué a veces somos tan obstinados y hacemos las cosas que a nosotros nos parecen bien y nos aferramos a ellas y nos va mal? Y aunque a veces nos puedan decir, es que no está bien eso que tú haces, no está bien lo que piensas, no está bien lo que dices, no está bien lo que tú estás haciendo, y nosotros nos obstinamos y lo seguimos haciendo. ¿Por qué no podemos obedecer? Porque no tenemos fe. Usted piense así: si usted fuera ciego y le dijeran a usted, ve a tal lugar, ¿usted podría ir? O vete por este camino. Usted no podría ir. ¿Por qué? Porque usted no ve. Es decir, no se puede obedecer a Dios si no miramos el camino. Mire, vamos a leer ahí en el Salmo. Más fácil para entender la palabra. Salmo 119. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La fe, hermanos, dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando dice abre mis ojos, abre los ojos de mi fe, los ojos de mi entendimiento, para que yo mire las maravillas de tu ley. Porque mientras Dios no me dé fe, yo no voy a poder cumplir con la palabra de Dios. La palabra de Dios, o los mandamientos de Dios, hermanos, son como un camino. Son como un camino que nosotros tenemos que verlo para irnos por él. Ahí mismo en el versículo 33, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Miren, sin fe, hermanos, la realidad es esta: sin fe estamos extraviados. Y lo peor de todo es que debido a nuestra condición caída, nosotros podemos estar seguros que vamos bien. Eso se llama ser sabios en nuestra opinión. Normalmente el hombre es sabio en su opinión, él siempre cree que va bien. El hombre siempre cree que camina bien, que todo está bien en su vida. Es lo que creemos los seres humanos cuando nosotros caminamos por los ojos naturales, no por la fe. Nos extraviamos. ¿Sí? Entonces, debido a que nos extraviamos, el salmista le decía a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Cuando nosotros andamos buscando una dirección o un lugar a donde ir, llegamos a un lugar, vemos a una persona, nos detenemos y preguntamos, Señor, señora, ¿me puede decir dónde queda tal dirección o tal lugar? Y la gente dice, mire, váyase por aquí. ¿Qué hace? Nos muestra el camino. Váyase por aquí. Por aquí, por este camino. Por esta calle váyase todo derecho. O váyase por aquí y luego da vuelta y nos da una referencia del lugar que buscamos. Entonces Dios, así tenemos que decirle, cuando le decimos al Señor, auméntame la fe, enséñame el camino. Yo no puedo saber los mandamientos de memoria, pero mientras yo no tenga fe, no puedo obedecer.
Por eso dice, por fe Abraham obedeció y salió del lugar, salió de allí, de su tierra. ¿Hacia dónde? Hacia el camino que Dios le mandó. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él salió. ¿Por qué pudo obedecer? Por fe. ¿Sí? Si usted no ve, usted no puede obedecer. Entonces la fe causa o produce obediencia. ¿Sí? Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque sin la fe no hay obediencia. Mire, ahí mismo en Hebreos 4 he estado leyendo esta epístola y prácticamente pues toda ella habla de fe, hermanos, aunque pensamos que nada más el capítulo 11, pero entonces está ahí la esencia de la fe. 4:2. Mire lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Y si no fue acompañada de fe esa palabra, no la pudieron obedecer. ¿Sí? No la pudieron obedecer. Mire el versículo 3:18. Ahí está un poquito más claro. Mire, dice la palabra. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué no obedecieron? Porque fueron incrédulos. Dios les dijo, miren, yo les voy a dar esta tierra. Toda esta tierra es de ustedes. La tierra prometida, le dijo Dios al pueblo de Israel, toda es suya. Vayan y conquístenla. Pero primero enviaron a 12 espías a explorar la tierra. Y 10 de ellos miraron la tierra, miraron a sus moradores, y ellos miraron que eran gigantes y vivían dentro de ciudades amuralladas. Y cuando ellos ven aquello, ellos no se acordaron de lo que dijo Dios. ¿Qué les dijo Dios? Esa tierra es de ustedes. No importa quién esté habitándola, no importa cuán grandes, cuán fuertes sean, cuán altos sean sus muros o sus murallas, esa tierra es de ustedes. Pero ellos cuando ven la tierra, cuando ven sus moradores y sus ciudades, dicen, no podemos. Nosotros a comparación de ellos somos como langostas y sus ciudades son amuralladas. No podemos. Y empiezan, ¿sí?, a reprochar a Moisés, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Ellos dudaron. Aquí, hermanos, en esta vida, según lo que yo leo en Hebreos, ¿sí?, no es con qué tanta perfección o excelencia usted haga las cosas. Óigalo bien. Sino que usted viva por fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? No por la apariencia de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Que exteriormente nos mostramos justos, rectos, buenos. Personas 100% morales. No se trata de eso. Se trata de vivir por la fe. Así de sencillo. Ellos dudaron, hermanos. ¿Sabe qué? En esta vida, hermanos, usted lee Hebreos, en esta vida, lo único que nos salva es confiar en el amor y en la misericordia de Dios. Nada más. No es sus buenas obras, sus buenas acciones, ni las mías.
¿sí? No es que tanto se afane por lo externo, ni por las obras visibles que usted pueda hacer, sino con qué fe o con cuánta fe usted la saca. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano. Aquí está hablando la palabra de Dios que aquellos no entraron porque no confiaron en Dios, hermano. Nada más por eso. Dios lo único que quiere es su confianza. Que usted confíe plenamente en Él. Y eso es lo que Dios quiere. Sí. Si usted no confía en Dios, no hay nada. Estamos reprobados, hermano. Estamos reprobados. Así de sencillo. Vamos a ver un poquito más adelante y ya vamos a concluir, hermanos, ahí en Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa. Usted sabe que Abraham tuvo algunas fallas, ¿sí? Abraham tuvo algunas fallas como aquella cuando él fue a aquella tierra y dijo que Sara era su hermana. Entonces se la quitan porque Sara era muy hermosa, ¿verdad? Y luego Dios le revela por sueños a aquel rey que se la quita que no toque a Sara porque Abraham es su marido. ¿Y sabe qué? Aquel rey reprende duramente a Abraham. Usted no lo ha leído. Abraham tenía fallas. Porque a veces pensamos que la única forma de agradar a Dios es no tener fallas, hermano. Y eso es imposible. O sea, fallamos. Continuamente fallamos. No se trata de cuántas fallas tenga usted, si son muchas o son pocas. No debemos de procurar no fallar, pero fallamos, ¿sí? Pero no se trata de que usted procure no fallar porque no va a poder. No. Se trata de que usted confíe y que llegue al trono de la gracia y que encuentre oportuno socorro, que confíe en aquel que es la propiciación por nuestros pecados, en aquel que está intercediendo por nosotros para presentarnos justos a Dios, que confíe en la justicia de Dios que es Cristo. No en que usted sea perfecto y que sea infalible, porque eso es imposible. Mire ahí en Génesis 12. Mire, ponga mucha atención en esta escritura para que vea que Abraham también cometió errores, no era perfecto, incluso fue avergonzado. Abraham fue reprendido. Y aconteció que entró Abraham en Egipto. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellas. Como ven, hermosa Sara, se la alabaron, pero él les dijo que era su hermana. Entonces ellos quieren quedar bien con Abraham y le dan dádivas. Yo a veces pienso en esto como cuando un muchacho anda cortejando a una muchacha y de repente la muchacha lleva ahí a sus hermanitos y el muchacho hasta les compra cosas o sea, para ganárselos. Y me trae esto y trae lo otro y les compra cosas a los futuros cuñados. Yo a veces pienso así como que Faraón vio, y aquellos hombres, que era muy hermosa la supuesta, ¿verdad?, hermana de Abraham, ¿sí? Y empiezan ¿cómo pudiera decir? A granjear. Esa es la palabra, granjear a Abraham, ¿sí? Pero Abraham había ocultado algo. Si era su hermana, ¿verdad?,
pero no exactamente de padre y madre, ¿verdad? Era de la misma familia, ¿sí? Pero él ocultó que era su esposa. Y dice que Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Dios empieza a mandar plagas a Faraón y a su casa. Y Faraón se inquieta y llama a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Dígame usted, ¿no lo está reprendiendo? Faraón está reprendiendo a Abraham. Y sin embargo Abraham fue llamado amigo de Dios y es el padre de la fe. ¿Sí? El que nosotros tengamos fe en Dios, hermanos, no quiere decir que nunca vamos a fallar. El que Dios se agrade de nosotros no quiere decir que somos infalibles y que nunca pecamos. Quiere decir que confiamos en su misericordia, en su amor y su bondad. Entonces dice: ¿por qué dijiste es mi hermana? Lo está reprendiendo, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, usted dígame cómo se llama esto. He aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Cómo se llama eso? Lo corrió. ¿Sí o no? Lo corrió. ¿Usted cree que no le dio vergüenza a Abraham? Le dio vergüenza. Como a nosotros nos da vergüenza muchas veces que por debilidad no decimos las cosas como son. ¿Sí? Pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios no nos ame. ¿Sí? Se acuerda, dice en el Salmo 104, ¿verdad? Si no me equivoco, dice: porque Él se acuerda que somos carne, que somos polvo, ¿sí? Que no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades, porque Él es bueno. Y cuando confiamos en este Dios que es bueno y confesamos nuestras faltas, quiere decir que confiamos en Él y Dios se agrada. Que no lo vemos como un Dios tirano que está esperando a ver qué error cometo, como un verdugo para cortarme la cabeza, sino que Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Sí, no dará por inocente al culpable. Sí, no lo dará por inocente. Pero si el culpable viene, dice: venid a mí y estemos a cuenta. No importa cuántos sean tus pecados, yo los perdonaré. Esa es la confianza en Dios. Y Dios se agrada cuando confiamos en Él. Dice, ¿y qué más? ¿Dónde nos quedamos? Génesis 12. 12, que eran los últimos versículos. Dice: he aquí tu mujer, tómala y vete. Vete. Y mire lo que hace. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Sabe qué es eso? Le dijo: ¿saben qué? Acompáñenlo. No lo quiero aquí. Que se vaya. Como que van y lo dejan allá a la salida. Que no se regrese. ¿Sabe por qué? Faraón estaba enojado. Estaba enojado con Abraham por lo que hizo Abraham. ¿Qué más dice? En el versículo que sigue, en el capítulo. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía y con la... Se fue de Egipto. ¿Por qué se fue de Egipto? Porque Faraón lo echó de Egipto. ¿Sí? Ahora vamos a ver. ¿Pero qué dice la escritura de Abraham? Abraham fue amigo de Dios. Su fe le fue imputada como justicia. ¿Por qué se agradó Dios de Abraham? Porque a pesar de que Abraham falló, y falló Sara, no me reí, dijo: sí te reíste. ¿Sí? Tuvieron fallas, ellos confiaron en Dios. Dios se agrada de eso. ¿Sí? Dios se agrada de eso. Dios, cuando nos mira a nosotros que fallamos, hermanos, no crea que está ahí con el hacha, con el látigo, para castigarnos. ¿Por qué hiciste esto? Mire, yo le voy a decir una cosa.
Nosotros los seres humanos somos más crueles con nosotros mismos que Dios con nosotros. Porque nuestra justicia, ¿sí?, está torcida. Nosotros creemos que Dios, ¿sí?, nos exige lo mejor y si no lo damos, nos desecha. ¿Sabe qué es lo mejor? No es que usted nunca falle. Eso no es lo mejor porque no es posible. No es que usted haga las mejores obras, no. Es que usted ponga su fe en Dios. Que usted crea en Dios. Fíjese lo que dice el salmista: mas yo afligido y necesitado, mas Jehová pensará de mí. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban aquellos dos orando allá en el templo, uno de ellos, ¿verdad?, confiando en su propia justicia, él no confiaba en Dios, hermano. Él confiaba en su perfección. Él confiaba en su excelencia, en su infalibilidad. Él confiaba en sus buenas obras. Entonces él fue reprobado, él no fue aceptado. Él fue desagrado para Dios. Pero aquel hombre que no traía nada, hermano, simplemente él reconocía que era un pecador. Él confió que hay un Dios misericordioso. Dice: oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá estar delante de ti? Pero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Cuando te acercas a Dios y sabes que Él es perdonador, no porque te importe un comino pecar, no porque pienses, ¿verdad?, que al cabo si pecas Dios te perdona, no. Porque sabes que eres falible, porque sabes que fallas. Pero sabes también que hay un Dios misericordioso, que hay un trono de la gracia en el cielo, al cual puedes acudir oportunamente y buscar misericordia y encontrar misericordia. Entonces dirás como aquel publicano pecador y te humillarás ante el santo, ante el justo, y le dirás: Señor, sé propicio a mi pecador. Yo quisiera ser perfecto, yo quisiera no fallar, pero no puedo. Ayúdame, Señor. Eso le agrada a Dios, hermano. Eso complace a Dios, porque le reconoces como un Dios de bondad, de misericordia, y por supuesto como un Dios santo y un Dios justo. Que Él, ¿verdad?, aborrece el pecado. Mucha gente piensa que como Dios es un Dios santo y aborrece el pecado, ¿sí?, que está mirando con ojos de fuego a los creyentes a ver a quién se equivoca para castigarle. Dios es santo, hermanos, y es justo. Y sus ojos son como llama de fuego y Él es fuego consumidor. Pero ¿sabe contra quién? Contra aquellos que por su dureza y su corazón no arrepentido atesoran ira para el día de la ira, para aquellos que le irritan, que le provocan continuamente. Para ellos es Dios fuego consumidor. Pero para aquel pobre y humilde de espíritu que tiembla su palabra y que dice: Señor, sé propicio a mi pecador, perdóname, Señor, levántame, restáurame. A este Dios lo levanta porque confió en Él. Por eso está escrito: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Si Cristo es el que murió y también el que resucitó, y además intercede por todos nosotros. Confiamos en Cristo, hermanos, entonces acudimos a Él. Cuando nosotros llevamos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, y nos culpamos y nos condenamos y nos airamos, hermanos, y decimos: no vale la pena, yo no sirvo, Señor, porque así nos pasa. Haga de cuenta que desechamos la misericordia de Dios. Pero cuando acudimos a Dios y le decimos: Señor,
estoy luchando, no puedo, Señor. Ayúdame, ten misericordia. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres perdonador. Confiamos en Él. Y Él inclina su oído y oye mi oración. Y me levanta, y me restaura, y me abraza, y me da nuevas fuerzas, hermanos, porque confío en Él. Porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Hermanos, este tema tiene mucho de qué hablar, pero hasta aquí sea lo suficiente, hermano, suficiente para entender el mensaje que Dios tenía dispuesto para nosotros en este día. Dios nos ayude y no se olviden, allí está un trono, es el trono de la gracia. Usted siempre podrá ir. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Si usted viene contrito y humillado, dice, Dios no lo va a desechar. Nunca lo desechará Dios. Amén. Hermanos, vamos a orar al